que es 24 de marzo, se conmemoran los 47 años del inicio del proceso de reorganización nacional, que es una fecha cara para la historia argentina porque es uno de los periodos más oscuros que tiene nuestra historia. Obviamente, siempre digo, las juntas militares fueron juzgadas y condenadas, y de hecho muchos de ellos han muerto condenados y en prisión, aunque sea prisión domiciliaria, pero sin la libertad, puesto que nadie debe nunca jamás usar un Estado para perseguir a un sector de la gente fuera de la ley. Tenían muchas posibilidades de perseguir a aquellos subversivos, terroristas, delincuentes dentro del ordenamiento jurídico, y esas juntas de gobierno prefirieron hacerlo fuera de la ley, y por eso está muy bien que hayan sido juzgadas y condenadas por el daño que le hicieron a la sociedad argentina. Si hay una cosa que a mí me parece que es una herida abierta, aún hasta el día de hoy, tiene que ver que 47 años después, o 40 años desde el regreso de la democracia, que se cumplen ahora en octubre, no se han juzgado a los terroristas y a los subversivos que participaron y que dieron origen a ese proceso de reorganización nacional. Proceso de reorganización nacional que, como dije, tuvo a sus juntas y a sus jefes juzgados y condenados. No todos, porque el proceso de reorganización nacional, si bien arranca en 1976, arranca en realidad con los decretos 261/75 del año 75 en un gobierno en democracia, que era exclusivamente para la provincia de Tucumán, provincia de donde estamos hoy, y en ese decreto el gobierno democrático decía que las Fuerzas Armadas debían neutralizar o aniquilar el accionar subversivo. Luego eso dio origen a los decretos 2770, 2771 y 2772, donde todo esto durante el gobierno democrático, donde se dio forma a la lucha contra la subversión. A 40 años de regreso a la democracia, que Firmenich sea un asesor del gobierno de Ortega en Nicaragua, que perdía haya sido diputado, que Vaca Narvaja esté dando notas diciendo que él es técnico en bomba y que sus bombas mataron gente y mucha de la gente que mató era inocente, que Berbisky sea parte del CELS y haya sido uno de los que se coló en la fila de aquel vacunatorio VIP, él que firmó tantas órdenes, tantas sentencias de muerte como parte del Estado Mayor de esos órganos subversivos, que tenga miedo de morirse de una gripe me dio mucha gracia. Y hoy hay una sociedad ignorante que cree que cuando uno dice esto está defendiendo a los militares. Yo voy a ser muy claro, no estoy defendiendo a ningún militar. Los militares fueron juzgados y condenados por lo que hicieron, y está muy bien como fueron condenados. De hecho, hay una película que es 1985, que compitió hace pocos días por el Oscar, que muestra ese primer juicio a las juntas. Pero no hay un subversivo, ni uno de esos terroristas que haya sido juzgado. Ni siquiera digo condenado, porque deberían ser condenados, pero ni siquiera han sido juzgados. Y esas personas secuestraron y mataron indiscriminadamente también. Y también secuestraron y mataron mujeres, secuestraron y mataron inocentes. Y esas personas no solamente no han sido juzgadas, sino muchas de ellas hoy son parte de este gobierno. Ni que hablar de que Santa Fe tuvo un gobernador como Bey, un montonero declarado, y la verdad me da mucha bronca cuando se habla de esto y veo que todos esos asesinos andan sueltos por la calle, y no solamente eso, sino que reciben además un subsidio del Estado porque con su plata y la mía le pagamos y los mantenemos en esa vida de bacanes que se dan. Porque ellos cobran millones como si hubieran sido perseguidos cuando fueron asesinos y mataron indiscriminadamente. La verdad que creo que no tienen vergüenza.
Felipe Fernando Mateo Bueno, uno de los abogados más reconocidos en la península ibérica. El año pasado yo te contaba a Felipe, la tuve a Giovanna Carril, este año te tengo a vos y voy a tener otras personas de España. Y me gusta hacer esta entrevista con ustedes, gente de España, porque España es un poco la antesala de lo que está empezando a suceder en lo que es América Latina. Lamentablemente veo tu cara, veo que asentís con tu cara, de lo que nos está sucediendo con todo lo que tiene que ver con estas ideologías de género. Lamentables ideologías de género que no han traído ninguna solución, sino cada vez traen más caos y más problemas. Ante todo, Felipe, me gustaría que vos te tomes el tiempo que necesites, pero que nos hagas un paneo, me cuentes cómo está España, en cómo está sufriendo España y transitando todo esto con respecto a las ideologías de género y la aplicación que tiene la justicia. Que nos cuente cómo lo vivís vos como profesional. Vos sos un abogado litigante y defensor de hombres, generalmente, aunque sé que te han contratado mujeres para que no te contraten los esposos. Veo que me sigues y dices eso. Sí, mucho te sigo. Vamos a ver, a mí me gusta decir siempre una cosa que para mí es muy importante. Yo no defiendo hombres, yo defiendo personas, ¿eh? Yo cuando alguien llama a la puerta de mi despacho no me fijo en lo que tiene entre las piernas, ¿eh? Lo que sí que es cierto es que vivimos en una sociedad muy tendente a poner etiquetas y a mí me han puesto esa. También, en honor a la verdad, tengo que decir que el 75% de mi clientela son hombres, ¿eh? Ahí está. Pero hay un 25% que son mujeres y que, bueno, que yo desde luego no hago distinción, ¿eh? Lo único que no defiendo son disparates, eso no lo defendería nunca. Pero si a mí una mujer o un hombre, en fin, quitemos etiquetas, si a mí una persona viene para que la defienda y me propone algo justo y razonable, Felipe Mateo está a su disposición. Si me proponen un disparate, pues Felipe Mateo no está a la disposición de nadie, porque todo el mundo tiene derecho a una defensa, pero no todo el mundo tiene derecho a que lo defienda yo. Eso es cosa diferente, ¿vale? No, está perfecto. De hecho, te anticipaste algo que yo te iba a preguntar más adelante, pero te vuelvo a reiterar si me podés hacer un paneo de cuál es la realidad española. Ahora voy al paneo, efectivamente. Mira, en España la situación es la siguiente. En el año 2004 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. ¿Y qué es lo que hemos tenido? Pues desde el 2004 hasta ahora llevamos 20 años de continuas y sucesivas vueltas de tuerca, ¿eh? Pero lo que evidencia que toda esa ley y todas las vueltas de tuerca han fracasado es que en líneas generales siguen muriendo el mismo número de mujeres al año que morían entonces, en el 2004. Y lo que es más importante, esto se ha convertido en un negocio. De hecho, se llama la industria de género, pero se ha convertido en un negocio que tiene un coste muy grande porque tengo que hacer una matización. El Tribunal Constitucional dijo que la ley era constitucional, no era inconstitucional, ¿vale? Y hay que respetar eso, pero la realidad es que es una ley que está pisoteando derechos fundamentales. El derecho a la igualdad, y esto se lo saltaron hablando de la discriminación positiva, y en muchos casos también se está pisoteando el derecho a la presunción de inocencia. Desde el momento que una mujer pone una denuncia, el hombre es detenido automáticamente, aunque no haya ninguna prueba. Voy a corregir, automáticamente no es exacto, para que luego nadie se nos eche encima, pero en el 95, 96 o 97% de los casos es detenido automáticamente. ¿Vale? Bien. Entonces, esto es lo que tenemos. Bien, Felipe. Eso ha creado una situación de desigualdad que puede asimilarse a una persecución al género. Pues podríamos hablar de que sí. Vamos a ver, si en España dijéramos que se ha creado una ley en la que cuando un blanco comete un delito y un negro comete el mismo delito hay una pena mayor para el negro, nos echaríamos las manos a la cabeza. Si en Argentina dijéramos que hay una ley en la que cuando un argentino comete un delito hay una pena y cuando lo comete un español hay una pena superior para el español, nos echaríamos las manos a la cabeza. Pues en España tenemos una ley que, si una mujer le pega una bofetada a un hombre
y el hombre le devuelve exactamente la misma bofetada, la pena que le ponen a ese hombre, aunque haya sido devolver la bofetada o aunque haya sido defensa propia, la pena que le ponen al hombre es superior a la de la mujer. Ujú. Bueno, cuando se generan este tipo de desigualdades, estas asimetrías jurídicas, se está vulnerando la igualdad ante la ley, que es una de las primeras cosas. Has hablado de la vulneración de la presunción de inocencia. Hoy el hombre, y esto lo pregunto porque desconozco el contexto jurídico de España, ¿es que jurídicamente ha dejado de ser inocente o en la práctica de la aplicación de la justicia ha dejado de ser inocente? No sé si soy claro en la pregunta. Muy claro, y es una pregunta muy inteligente, porque la respuesta tiene dos respuestas. Formalmente, el derecho a la presunción de inocencia existe, y es un derecho contenido en el artículo 24 de la Constitución española. Todos los ciudadanos tienen derecho a la presunción de inocencia. Pero ¿realmente qué pasa? Realmente pasa que si una mujer va a comisaría y denuncia, hay un porcentaje, unas posibilidades entre el 95 y el 99% de posibilidades de que ese hombre sea inmediatamente detenido. Es terrible. Con la simple palabra de la mujer. Luego hay otra cosa más, otra perversión añadida. Cuando se inicia el procedimiento judicial, la mujer desde que denuncia es considerada jurídicamente víctima. Vamos a ver, si yo hablo de víctima, quiero decir que el otro es culpable. Hay un victimario. Víctima será cuando haya una sentencia firme que diga que esa señora ha sido maltratada o agredida por su pareja o expareja. Pero antes no podemos hablar de víctima. Bien, no, me parece muy bueno el enfoque que le estás dando. Yo te cuento rápido, porque te quiero hacer una analogía con España. En Argentina, por ejemplo, tenemos las comisarías de la mujer, los observatorios de la mujer, los observatorios de las víctimas. Y eso llama un poco la atención, por lo mismo que vos decís, hay víctima cuando hay victimario. En todo caso, lo que hay es un denunciante. Ya el solo hecho de que una persona, cuando denuncia, se convierta automáticamente en víctima, hace que del otro lado haya una persona con una condena previa. No hay una condena previa formalmente, pero informalmente sí. Pero lo que es más sorprendente y más increíble todavía, nada más denunciar, como es víctima, tiene toda una serie de beneficios, como por ejemplo, asistencia de un abogado del turno de oficio, asistencia gratuita. Como por ejemplo, si no tiene recursos económicos, incluso puede acceder a una paga mensual. Que, ojo con la paga mensual, si luego se descubre que la denuncia es falsa, no hay que devolverla. En Argentina pasa igual. Etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parecería muy bien que tuvieran acceso a todos esos beneficios una vez que se confirmara que son víctimas. Pero esto es como si yo te denuncio a ti por algo que me invento y automáticamente me dan una paga. Y si encima se descubre que me lo he inventado, no la tengo que devolver. Es que vamos a ver, se está incitando a la mujer a denunciar. Porque casi hay que ser muy fuerte para resistir la tentación de denunciar. Pues sé que te estoy escuchando y no puedo dejar de acordarme. Yo suelo mirar un cómico español que se llama José Mota. Hay un sketch de José Mota donde él va a pedir la asignación por hijo. Y le preguntan si tenía el hijo. Dice que no, pero que iba a poner muchas ganas para tenerlo. Y le dicen que no hay adelanto por tener hijo. Hay una paga por tener hijo. Y todo eso, que parece un disparate, que básicamente es un disparate, lo que él hace lo lleva a extremos, es lo que está sucediendo exactamente con la ideología de género, no solo en España, te cuento que en Argentina es igual. De hecho, nosotros hay asociaciones de padres, en España también muy activas, hemos logrado acceder a los chats del Ministerio de la Mujer y vemos cómo en los mismos chats indican comisarías, fiscalías, que van a impulsar ese como parte de un negocio. ¿Vos creés que algún fiscal nos secuestra el teléfono para decir, che, voy a investigar este delito? No, obviamente. Vamos a ver, yo incluso lo tengo publicado en mi página web. En España hay sitios que se pagan con dinero público, que se llaman la Casa de, en los que a veces se dan muy malos consejos. Por ejemplo, va una mujer a según qué sitios y dice, oiga, yo me quiero divorciar
y quiero conseguir la custodia exclusiva de mis niños, la atribución del uso de la vivienda y una pensión de alimentos. ¿Qué consejo le dan? Pues en muchos casos el consejo es, pues ponga una denuncia por violencia de género. ¿Por qué? Porque la ley establece, en España la ley establece que cuando un progenitor esté inmerso en un procedimiento penal por haber atentado contra la integridad física o moral del otro progenitor o de la prole, no tendrá derecho a la exclusiva ni la compartida. Bien. Con lo cual, una forma muy fácil de conseguir la custodia exclusiva en España es poner una denuncia por violencia de género. Y hay sitios en los que directamente te lo aconsejan. Y aún es más, luego viene la vuelta de tuerca. Oye, que la denuncia por violencia de género nos falla. Pues lo que puedes hacer es una denuncia por abusos sexuales a los niños. Cuando se resuelven los asuntos, la violencia de género o el tema de los niños, resulta que ya ha pasado 1 año, 2 años, el padre poco menos es un desconocido para los niños están adaptados a la exclusiva materna, ¿cómo vamos a pasar ahora a una compartida? Y en interés del menor, lo mejor que se quede todo como está. Bien. Y aquí no pasa nada. Abordaste dos temas que yo lo quería ver y los quiero ver por separado. Un poco es el daño hacia esa persona que es imputada, porque en realidad es solamente imputada o denunciada en todo caso, que tiene que pasar por todo un proceso. Y yo siempre hago la misma pregunta a los abogados. ¿Cuál es la posibilidad que tiene una persona de probar algo que no hizo? Uy, eso es muy complicado. En primer lugar, permíteme una matización. En España hubo una reforma legal y ahora ya no se habla de imputados, se habla de investigados, ¿vale? Pero aquí hay algo diabólico, la prueba diabólica, que se invierte lo de la carga de la prueba. Si yo, por ejemplo, digo que usted es un ladrón, yo tengo que demostrar que usted es un ladrón. Pero cuando hay una denuncia por violencia de género, muchas veces tú tienes que demostrar cosas que además son muy difíciles de demostrar. Por ejemplo, ¿cómo demuestro yo que a una señora no le he tocado las nalgas? Porque claro, dice, si la señora dice que yo le he pegado una paliza, pues habrá un parte de lesiones, habrá unos hematomas, etcétera. Pero si la señora me denuncia porque dice que le he tocado las nalgas, ¿cómo demuestro yo que no le he tocado las nalgas? Poco menos que es la palabra del uno contra la del otro. Como no tengas una forma de probar eso, tienes un problema serio, ¿eh? Bien, pero eso es un atentado contra la sociedad en general. Lo voy a abordar desde un tema más amplio. No se trata solamente de lo que vive la persona que es, me dijiste, ya no es imputado, es investigado. Ya no se trata solamente de quien está sindicado como investigado, sino de una cuestión social, porque eso de expandirse, ¿cómo impacta con el resto de la gente? Porque quiere decir que nadie está a salvo. Nadie está a salvo de esto. Nadie. Aquí, vamos a ver, nadie está exento del riesgo de que se te cruce una persona, en este caso, como hablamos de violencia de género, una mujer que te pueda arruinar la vida con una facilidad enorme. Claro, porque ahora ni siquiera ya hablamos de llegar a la intimidad, a la relación sexual, sino estamos hablando que en cualquier contexto pueden denunciarte y pueden arruinarte la vida. Vamos a ver, siempre en España de momento, aunque se quiere cambiar, ahora te diré yo el siguiente paso, en España de momento solo se considera violencia de género o violencia sobre la mujer cuando es ejercida por el varón sobre su expareja, sobre su pareja o expareja. ¿Cuál es el siguiente paso, la siguiente vuelta de tuerca que quieren dar? La siguiente vuelta de tuerca es que sea violencia de género cualquier conducta que se ejerza el varón sobre cualquier mujer, independientemente de que haya habido una relación afectiva o de análoga naturaleza. Está bien. Con lo cual, imaginemos que yo tengo una discusión en el supermercado con una señora porque se cuela, pues si prospera eso sería violencia sobre la mujer. Bueno, en Argentina eso lo tenemos vigente, te aclaro, ¿no? Te cuento que eso sucede. O sea, cualquier discusión de tránsito termina en una denuncia por violencia de género, y esto no es una exageración. Hay gente que lo ha grabado. Es una puñetera locura. Bueno, eso, bien, gracias por ser tan gráfico. Me gustan esas entrevistas donde se dicen lo que se piensa. Me encanta. Lo importante es que la gente nos entienda. Por eso
prefiero hablar en términos que nos No, entiendan. es la Eso que idea. me cuentas es una puñetera locura. Es una Pero es locura. lo que quieren hacer en España más pronto o más tarde, ¿eh? Quiere decir que esto no es que nosotros seguimos un proceso, todo esto que vamos charlando me indica que van probando diferentes soluciones en diferentes lugares. Evidentemente lo van probando a ver cuál es la tolerancia de esa sociedad. A mí, antes de ir a la pregunta de la sociedad en general, tocaste un tema que me interesa y toco mucho, que tiene que ver con los niños inmersos en esa guerra, porque hay una guerra de adultos, está claro, donde a veces no siempre el hombre es inocente. Yo quiero aclarar algo, ¿no? No es que estamos diciendo acá, che, todos los hombres son bonitos y todas las mujeres son malas. No, estamos hablando que la instrumentación de la denuncia como método de castigo hacia un género está haciendo que muchos inocentes transiten por ese problema. Pero dentro de los inocentes está la niñez. ¿Cómo se vive? Vos que lo ves como abogado. A los padres que estamos alejados de nuestros hijos nos destroza. ¿Y a los niños? ¿Cómo los ves vos a los niños? Vamos a ver, una matización en primer lugar. La Ley Orgánica 1/2004 y la idea con la que surgió es una ley excelente. Proteger a la mujer de los maltratadores. A mí me parece excelente. El problema es que se ha pervertido el uso de esa norma. Y se está abusando de esa norma y se está instrumentalizando para conseguir determinadas cosas. ¿Qué es lo que critico yo? ¿Que haya una ley para proteger a las mujeres? No, bienvenida. Lo que yo critico es que eso se use indiscriminadamente para conseguir cosas que no se deberían conseguir instrumentalizando el uso de una norma. En cuanto a los niños, pues los niños todos sabemos que en los juzgados de familia se nos llena la boca hablando del interés superior del menor, que es un concepto jurídico indeterminado, que es muy bonito, pero la realidad es que en los procedimientos de familia, los más desprotegidos, los más indefensos y los más inocentes son los niños. En España tenemos la figura del Ministerio Fiscal, que es quien debe velar por el interés superior del menor. Pero, sinceramente, lo digo con todos los respetos hacia el Ministerio Fiscal, pero salvo excepciones puntuales que los ves que dices, oye, olé, pues los fiscales es que no hacen nada por los niños. En los procedimientos de familia hoy en día, el Gabinete Psicosocial emite un informe diciendo que recomienda la custodia exclusiva materna y el fiscal dice lo que diga el Gabinete Psicosocial. Oiga, pues para eso no hace falta que usted venga aquí. Para eso ya que dicten las sentencias el Gabinete Psicosocial. Pero claro, realmente, ten en cuenta una cosa, en los procedimientos de divorcio contenciosos, el abogado de la mujer vela por los intereses de la mujer y el abogado del hombre por los intereses del hombre. Muy pocas veces te encuentras un divorcio contencioso en el que los abogados se dediquen a velar por los intereses de esos niños. Bueno, te cuento algo a la pasada, antes de ir a lo siguiente. Nosotros tenemos una defensora de la niñez de la nación que se saca fotos con el pañuelo verde del aborto. Es más, participaba de las marchas abortistas y hoy es la defensora de la niñez. Es una cosa bastante difícil de entender, pero bueno, veo de dónde viene de dónde viene este tipo de manejo. ¿Sabe por qué yo te llevé por todo este camino que tenía que ver con la extinción de la presunción de la inocencia en la práctica, no en la ley, la persecución hacia un género, la perversión de una ley, la implicación del Estado, porque en realidad lo que la gente a veces no entiende es que cuando vos tenés un fiscal enfrente, tenés todo un Estado por detrás. Ya estás muerto, estás frito, no tenés ninguna posibilidad en esa pelea. Porque en algún momento España planteó esto como un delito de lesa humanidad en la Corte Europea, si mal no recuerdo, no sé en el año que lo planteó, y le terminaron contestando que era una deuda histórica. ¿Vos sentís que esto se trata de una cuestión histórica, se trata de una cuestión económica? No, en absoluto. Esto es algo ya que es algo global, hay males que son universales, es una ideología que se pretende implantar, no solamente en España, en Latinoamérica lo estamos viendo, y que obedece a otros intereses, y que lo que busca es dividir la sociedad. En este caso se está dividiendo entre hombres y mujeres, y además se está creando lo que yo llamo la sociedad del miedo.
¿Por qué la sociedad del miedo? Las mujeres están todas atemorizadas, porque claro, todos los hombres son unos violadores, unos maltratadores, y los hombres están atemorizados porque hoy en día cualquier mujer con una denuncia falsa te puede arruinar la vida. Entonces se ha creado la sociedad del miedo. ¿Qué persigue esto? Pues hombre, a lo mejor una de las cosas que persigue, y en España se ha conseguido, es reducir la natalidad. España es uno de los países con el índice de natalidad más bajo del mundo. Pero claro, es que yo es lo que cuento. Hace 30 años, si un hombre se quería arruinar la vida, se tenía que meter en el juego, en las drogas, en la prostitución, en el alcohol. Ahora, si te quieres arruinar la vida, pues como elijas mal la persona con la que te emparejas y tienes hijos, te arruinas la vida, pero totalmente. Bueno, tocaste justo un tema que yo iba, que tenía que ver con la baja natalidad de España. Creo que históricamente está en los niveles más bajos desde que se tienen estadísticas en España, porque la aplicación en España y en América Latina no es azarosa. Eran los lugares de mayor natalidad en los años 1971 y cuando se hace un nuevo testeo en el año 1987, el lugar donde menos había bajado la natalidad en Europa era en España y en América Latina seguía algo alta. Por eso es que la acometida es tan fuerte en España y en América Latina. España hace menos de 20 años tenía el 1.7% de natalidad y hoy está por debajo del 0.5, 0.4, no me acuerdo cuánto. En España en este momento estamos en el porcentaje más bajo de toda su historia. Pero es que a nivel mundial somos uno de los países con el índice de natalidad más bajo del mundo. Cuando era el más alto. Ojo al dato, Ojo al dato. Pero claro, volvemos a lo que decimos. Con las leyes que tenemos, a ver quién es el valiente que se atreve a tener un hijo en este momento. Exacto. En todo esto, vos hiciste una introducción que decías que también defendías mujeres y te debes haber encontrado con casos donde había una mujer que básicamente quería usar el sistema sin haber sufrido un daño. ¿Y cómo trabajas con ese tipo de clientes? Fácil. Yo cuando una mujer acude a mi despacho, y te voy a contar una anécdota no muy lejana, de hace 2 3 meses, acude una señora y me dice que se quiere divorciar, que quiere conseguir la custodia de sus niños, que tal, y me cuenta. Mis amigas me han dicho que denuncie por violencia de género. Y yo entonces le hago la pregunta. La miro fijamente y le digo, oye, ¿has sufrido violencia de género? ¿Tu marido te ha maltratado física o psicológicamente? Esta señora me respondió de forma clara y contundente, no. Pues si no te ha maltratado ni física ni psicológicamente, no podemos denunciar por violencia de género. En muchos casos siguen conmigo y en otros casos dicen, pues bueno, pues adiós, me voy con otro. Pero yo estoy encantado de que se vayan con otro en estos casos. No, está bien. Bueno, entre todas las cosas que sufre el género masculino, porque ya vamos a hablar más específicamente que tiene que ver con los niños tutelados, que es un tema muy grave en España. Pero quiero hablar con vos, y no quería dejarlo para el final, porque no son todas derrotas para los hombres. Vos has conseguido un fallo que ha pasado a ser histórico, de alguna forma entre comillas, que es el fallo 641/18 del 20 de noviembre de 2018, donde, dictada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en virtud de la cual la convivencia con una nueva pareja en la vivienda familiar es causa de extinción de la atribución del uso de la vivienda. Esto técnicamente, quiero que lo expliques para la gente qué es lo que lograste con esa sentencia. Lo voy a explicar en términos muy coloquiales que nos vamos a entender todos. Cuando una pareja se divorcia, una de las cosas que puede pasar es que a la mujer le den la custodia de los niños y como progenitora custodia le den también la atribución del uso de la vivienda familiar. Entonces ella se queda allí con los niños viviendo en esa casa y el hombre se tiene que ir a la calle o a vivir a casa de sus padres o alquilarse un piso por ahí o si tiene posibles comprarse un piso. Pero ¿qué pasaba? Que a lo mejor a los 6 meses, al año, a los 2 años, esta señora rehacía su vida, se echaba un noviete y se lo llevaba a vivir a casa. Dices, oye, a mí me parece muy bien que rehaga su vida. Si está divorciada, fantástico. Pero dices, oye, ¿y por qué se van a vivir a una casa que es de mi cliente también?
¿Y por qué el hombre tiene que mantener al nuevo novio de esta señora? Porque mira, cuando un hombre se divorcia, a mí me parece que por obligación legal y obligación moral tiene la obligación, legalmente y moralmente, de mantener a sus hijos. Y si me apuras, de mantener a su exmujer. Pero hombre, mantener al exmarido de su exmujer, perdón, mantener al novio de su exmujer me parece un disparate. Yo los llamo mantenidos. ¿Eh? Entonces, lo que el Tribunal Supremo dijo es que cuando entra un tercero en la vivienda familiar pierde ese carácter de vivienda familiar y entonces la señora con su nuevo novio se tienen que ir de allí. O hay la opción de que le compre su parte de la vivienda al marido, o hay opción de que se vaya, la vendan y se repartan el dinero. A mí ha habido padres que me han contado, dice, ¿tú sabes lo que es que yo voy a mi casa a llevar a mis hijos o a recoger a mis hijos y me abre el novio de ella y él está en mi casa sin pagar ni un duro y yo pago la mitad de la hipoteca, la mitad del impuesto de bienes inmuebles, la mitad del seguro del hogar, la mitad de las derramas de la comunidad y el tío se me descojona encima? Pues el Tribunal Supremo lo que hizo acabar con una situación injusta. Bueno, entre tantas cosas malas, eso fue un pequeño triunfo que aparte ese fallo se usa mucho hasta este momento para recuperar para recuperar las viviendas de los hombres que están excluidos del hogar. Incluso hay algo que vos no lo decís porque vos estás hablando suponiendo que la casa es de los dos, pero hay lugares donde la casa es del hombre. Es que esa es otra, ¿eh? Yo he llevado asuntos en que la vivienda era un bien privativo de mi cliente y él tenía que estar pagando el 100% de la hipoteca. Dices, tela marinera. Bueno, entonces eso era la parte más grave. Voy a volver sobre el tema de los niños y te lo dije recién. España está sufriendo algo muchísimo que tiene que ver con los niños tutelados. Yo siempre le digo, acá en Argentina todavía no llegamos ahí, pero vamos camino a eso, en donde esta ideología propone que los niños no son de los padres, sino que son del Estado, de la gran tribu global, porque es la forma de adoctrinarlos aparte. Y en España esto se ha institucionalizado, que por cualquier motivo el Estado empieza a secuestrar a esos niños, como a sustraerlo de sus vínculos con los padres y a quedar bajo la tutela del Estado. Pero esto ha dado paso, por un lado, a una situación injusta y ha dado paso a grandes escándalos. Quisiera que hablemos primero de las situaciones injustas que tienen que ver con esta sustracción del Estado. Después vamos a hablar un poquito de los escándalos que se han dado. Quisiera que vos como abogado me des tu visión de cuál es. Te voy a ser muy sincero, yo de esto te puedo hablar muy poco porque yo lo que llevo es derecho de familia, estrictamente, y no me meto en este tipo de asuntos porque mira, cuando luchas contra el Estado, contra la administración, yo siempre digo que no hay igualdad de armas. No estamos en igualdad. Y entonces, temas de derecho administrativo y temas que tengan que ver con la administración, prefiero no llevarlos. También te diré otra cosa, evidentemente ha habido escándalos en esa materia, ha habido cuestiones, pero no tengo una impresión de que esto sea tan generalizado y tan extremo como parece que lo estás contando tú. Yo pienso que, bueno, todavía no hemos llegado a una situación en la que los niños te los quiten tan fácilmente. Ojo, aquí hubo una ministra de Educación que dijo que los niños eran del Estado. O sea que no se esconden tampoco en decirlo, Pero, bueno, yo a lo que me dedico es derecho de familia, separaciones, divorcios, custodias, etcétera, y penal relacionado con familia, violencia de género, pero tema de tutelas y tema de luchar contra el Estado es algo que, francamente, no quiero saber nada. Bueno, está bien. Te iba a preguntar por Irene Montero, pero te voy a salvar de esa pregunta. La voy a saltar. No, pues yo respondería encantado a esa pregunta, Pero lo que tiene que ver con la aplicación de la educación sexual integral en el sistema educativo, hablando de niños que no están formados. Pero bueno, no te quiero poner en compromiso, Felipe. Respondé lo que vos creas. No me pones en compromiso. Yo, mi opinión sobre Irene Montero es pública y notoria. Yo pienso que además ella solita se va metiendo en los líos sucesivamente. Aquí tenemos la ley del solo sí es sí, un logro de Irene Montero.
y gracias a ella, por ejemplo, pues hay ya casi 1000 violadores y pederastas que han visto reducidas sus penas significativamente y muchos de ellos han quedado en libertad. Con, bueno, está Con la ley bien. del solo sí es sí. Ahora, otro logro de Irene Montero es la ley trans, ¿eh? Que fíjate tú qué cosa más curiosa, te puedes cambiar de sexo, o mejor dicho, puedes cambiar la mención registral relativa al sexo en el registro civil. Entonces yo puedo ir al registro civil y decir, mire, oiga, que yo ahora ya no quiero figurar como hombre, quiero figurar como mujer. Pero la propia ley te permite incluso mantener el nombre. Entonces yo voy y digo, yo no quiero figurar como hombre, quiero figurar como mujer, pero seguir llamándome Felipe. Ah, pero ahora viene lo mejor. Dentro de 6 meses puedo ir y decir, oiga, que me lo he pensado mejor y quiero cambiar. Ahora quiero volver a ser hombre. Y ahora viene lo mejor. Transcurridos otros 6 meses puedo ir y cambiar otra vez. Pero ¿qué clase de ley es esta? ¿Qué clase de seriedad? ¿Qué clase de sinsentido? Bueno, creo que Entonces, el problema que tenemos es que están legislando legos en derecho, o te diría más, analfabetos. bueno. Y hacer leyes es una cosa muy seria. Felipe, tengo un par de preguntas, pero hay una que no quiero que se, porque nos quedan 8 minutos. ¿España no tardó demasiado en reaccionar, la sociedad española no tardó demasiado en reaccionar ante lo que lo que significó la instauración de la ideología de género desde hace 20 años? ¿No fue muy lenta la reacción? ¿Quieres que te diga la verdad? Por favor. España no ha reaccionado. Ah, España no ha reaccionado. Vamos a ver. ¿Tú has visto alguna manifestación en la calle oponiéndose a todas estas leyes? muy ¿Tú has pocas. visto en el Congreso de los Diputados? Ojo, se critica, por ejemplo, de la ley del solo sí es sí, se critica al PSOE y a Podemos. Pero oiga, que esa ley se aprobó con la mayoría de muchos diputados, no solamente los del PSOE y de Podemos. Ujú. ¿Eh? Y ahora tendremos elecciones en mayo, las autonómicas y las locales, y probablemente habrá mucha gente, millones de personas que seguirán votando a PSOE y a Podemos. Y tendremos a final de año las nacionales, y mucho me temo que seguirá ganando quienes están promoviendo estas leyes. Qué España no ha reaccionado contundente. todavía a esto. ¿Quiénes han reaccionado? Los que les ha caído la ley encima. Porque Exacto. además, cuando cuentas lo que pasa en España, la gente no se lo cree. Solo lo saben y solo se lo creen los que lo han vivido, o los que, como yo, estamos todos los días en los juzgados viendo la aplicación de estas normas y las que pasan. Yo siempre digo un ejemplo. Mira, en España, si yo me pongo de acuerdo con la mujer de un hombre, ese hombre esta noche duerme en un calabozo. Mañana, cuando salga, no podrá volver a su casa. Y si tiene hijos, ya veremos si los puede ver y en qué condiciones. Y ahora viene la pregunta, ¿qué tiene que hacer ese hombre para que le pase todo eso? Nada. Yo simplemente le digo a la mujer 4 cosas que tiene que decir y 4 que tiene que hacer, y con un chasquido de dedos le arruinamos la vida a un hombre. Y si me vas a preguntar qué es lo que tiene que decir y hacer, no te lo voy a decir para no darle ideas a nadie. No, no, ¿Vale? no. Sí, sí. Yo no te lo preguntaría bajo ningún punto Pero de... aquí no ha reaccionado la sociedad. Aunque lo dijeras te cortaría, porque no dejaría que No, le dé no, idea. pues te lo digo claramente. Yo, yo, Aquí no ha reaccionado la sociedad. yo terminé siendo... Está anestesiada. Bueno, yo terminé siendo periodista porque soy papá obstruido, porque yo lo sufrí y una de las cosas que veía es justamente la falta de reacción de, no de lo que lo sufrimos, sino del resto de la sociedad, de creer que no les va a pasar nunca. Ojo, que hay otro dato muy importante. En primer lugar, siento mucho lo que te ha pasado a ti, que ¿No? cuentas tu vivencia personal. Pero hay un dato muy importante. Detrás de cada papá obstruido que llamáis en Argentina, hay unos abuelos obstruidos, unos tíos, unos Hermanos, primos. O sea, no es que tú no tengas relación con tu hijo, es que tus padres seguramente no tienen no, no, relación con su nieto. Y tus hermanos, si los tienes, tampoco. ¿Sabes tú la cantidad de abuelos que se han muerto en España sin poder despedirse de sus nietos, por ejemplo? Sin poder verlos porque, oye, pues porque a una señora se la cruza por las narices que los niños no tienen familia paterna. Y encima
aunque no oficialmente, pero de facto sí, pues es que el sistema judicial apoya esto. Felipe, me quedan 4 minutos. A mí siempre me gusta que la entrevista la cierre el invitado. Y siempre le pido lo mismo, que dé un mensaje a la sociedad. No al programa, sino a la sociedad en general, de acuerdo a la experiencia, a lo que ve, a lo que vive, porque ustedes tienen un bagaje muy grande en cuanto a experiencia. ¿Qué mensaje le darías a la sociedad argentina? Uy, a la sociedad argentina. Y española también, porque te van a ver en España, en realidad a la sociedad en general. A la Argentina que no sigan nuestro ejemplo. Yo sé que muchas veces el derecho español es un referente en países de Latinoamérica, pero en esta materia somos un mal referente. Con lo cual a la sociedad argentina que no siga nuestro ejemplo. Pero luego, como tenemos aquí un año muy electoral en España, yo diría que la gente no vote a los partidos que apoyan este tipo de ideologías. Hay que pensar a quién se vota. Sí, porque si no en lugar de víctimas somos cómplices. Sí, evidentemente, no te quepa ninguna duda. No quise decirlo tan duro cuando hablé de España, pero es lo que sentía cuando miraba esto. Cuando miré España, porque hace muchos años que lo vengo mirando, hace por lo menos 12 años que veo lo que pasa en España y no ha mejorado, sino que ha empeorado. Así que bueno, Felipe, te agradezco la amabilidad. Sé que en España tenemos 4 horas de diferencia, ya son casi las 22 horas, seguramente querrás cenar y descansar después de una larga jornada y te agradezco que hayas estado en mi programa, que seas tan amable. Un placer. Y siempre digo lo mismo y esto no es mentira. Yo tenía para hacerte 100 preguntas más, estiraron el tiempo, 40 minutos de entrevista con vos no alcanza. Solucionados algunos problemitas que hemos tenido en el día de la fecha, vamos a ir directamente a hacer el cierre después de esta entrevista con Felipe Fernando Mateo Bueno. En definitiva, voy a pasar a otro tema que traje para hoy. Hoy traje, no sé si Cristian lo tenés a mano, apenas puedas, desde la 001, bueno, bien, desde acá. Esto habla sobre lo que pasó la semana pasada y esta semana con 2 casos que yo creo que son aberrantes. Estos titulares que hablan de triple crimen en Zárate en ámbito financiero, que es el que estamos viendo, triple crimen en Zárate, mató a su mujer y sus hijas y prendió fuego a la casa. Y yo le remarqué en rojo algo que es bastante importante que quiero que lo tengan en cuenta. Dice, el presunto autor fue identificado como Juan José Cruza, de 25 años, expareja de la mayor de las víctimas, padre de una de las menores de edad, y a quien además contaba con un pedido de captura. Ese pedido de captura tenía que ver por robo calificado. ¿Podemos ir a la siguiente imagen? Y acá es donde quiero que veamos un poquito. La siguiente imagen, que es de Infobae, que la estamos viendo ahora, dice triple femicidio. Murieron 3 mujeres, eso es cierto. Dentro de esas 3 mujeres murieron 2 menores. Hay 2 infanticidios y un filicidio. Y nadie dice nada de esto, lo cual me pone en alerta, porque está bárbaro que usemos esto como estadística. Pero acá se está lucrando con la muerte de 2 pequeñas niñas, de las cuales una era hija del asesino a su vez, que como yo lo remarqué abajo, dice padre de una de las menores de edad. Contaba además con un pedido de captura desde el 18 de febrero por un robo calificado. Esto sucedió el 20 de marzo. O sea, un mes después
de que este hombre estaba prófugo. Y no es que estamos hablando que Zárate es Las Vegas. Zárate es una ciudad de 100.000 habitantes. Lo podían haber encontrado. Podemos ir a la última de estas, que dice: detuvieron a un hombre por un triple femicidio. Eso es de Infobae, en Perfil lo mismo, triple femicidio. Nadie habla de infanticidio ni de filicidio. Por supuesto que no hay estadística. Vamos a la siguiente imagen, que tiene que ver con un caso que pasó acá en Tucumán. Y este caso me parece totalmente y absolutamente aberrante. Dice: horror en Tucumán, abusaba de su hija, subía fotos a la Deep Web y el FBI lo descubrió. Lo primero voy a explicarles que la Deep Web es la Internet profunda, donde se usan unos software donde los motores de búsqueda a uno no lo detectan. Esto no es lo que a mí me pone en alerta. Podemos ir a la siguiente, que es la última, y de ahí ya... ¿Por qué? ¿Qué es lo que ve? Abuso infantil, fotografiaba a su hija de 3 años en situaciones abyectas y subía imágenes a la Deep Web, y abajo dice: el hombre fue detenido en Tucumán y la niña rescatada. Luego, después que el FBI aportara el dato obtenido en el contenido de una operación de alcance mundial. Podemos volver a mi imagen si querés, Cristian. Le voy a decir 2 cosas que son alarmantes de estos casos. En el primero de los casos, no solamente la manipulación de la información con lo que tiene que ver de femicidios, infanticidios y filicidios, sino que la persona era una persona que era buscada por un robo calificado, tenía un pedido de captura por un robo calificado. Y en el segundo caso, que el FBI del otro lado del mundo tenga que alertar a las autoridades de nuestra provincia de lo que le estaba sucediendo debajo de las narices. Ni siquiera las autoridades de nuestras provincias se enteraron, porque fue la Policía Federal la que hizo el procedimiento. Es decir, que las autoridades de la provincia se enteraron cuando salieron los titulares de los diarios. Y esto es, ¿a qué apunto con todo esto? Y ustedes me van a decir, ¿qué quiere decir con todo esto? Esto es lo que yo voy a apuntar. Hoy me encuentro en un lugar que se llama Cuestionate, las fotos del asesino de Zárate con sus hijas, tratándolo como que, mirá, se sacaba fotos con las nenas y después las asesinó. Me parece de muy mal gusto lo que hicieron, y quiero que sepan por qué, porque yo le puedo empapelar 4 paredes con fotos de Lucio, de Marcelino, de Pía, de Tayel, de Samira, de Zoe, de Alaya, y de tantos chicos más, de Renzo, con quienes fueron sus asesinos, y en la mayoría de los casos fueron mujeres, pero en esos casos no se tomaron el trabajo de sacarla como sacaron en este, lo cual eso me habla de la intencionalidad que tienen y de los estúpidos que la replican, porque si quieren fotos de niños con sus asesinos, les empapelo la casa de fotos sonrientes de niños con sus asesinos. Pero no solamente eso, a mí lo que me alarma es lo siguiente: ni en Zárate, ni en Tucumán, detuvieron a las personas por una cuestión que tenía que ver y podrían haber prevenido todo esto. En un caso, tuvieron que esperar que este tipo, ladrón, que era buscado, asesinara para atraparlo. Y de hecho lo terminó atrapando la gente, quiero que lo sepan. Y en el otro caso, una agencia, que ni siquiera es una agencia de inteligencia, tuvo que avisar a la Policía Federal y a la Policía de Tucumán de lo que le estaba sucediendo debajo de las narices. ¿Y saben por qué pasa esto? Porque todos los organismos de nuestro Estado están muy ocupados persiguiendo gente inocente. Están muy ocupados persiguiendo no delincuentes, sino persiguiendo disidentes. Entonces, usan todo el aparato del Estado para perseguir a personas inocentes. Entonces tienen a 300, 400 o 1000 tipos, como los que están en huelga de hambre en Mendoza, detenidos bajo prisiones preventivas para que firmen juicios abreviados y poder hacer estadística mientras matan y violan niños delante de sus ojos, pero eso no lo pueden ver. Porque están muy ocupados persiguiendo a aquellos que alzamos nuestra voz en contra de estos que están haciendo.
Están muy ocupados persiguiendo a gente que va a cualquier mujer y denuncia por violencia de género, siendo que y lo saben positivamente, porque las estadísticas lo dicen, que el 80% de esas denuncias son falsas. Entonces, quiero que sepan que por eso estas personas no son atrasadas. Y con esto les voy a mostrar las últimas diapositivas, que tienen que ver con algo que es lo que es la manipulación de la información y de las estadísticas. Y tiene que ver con, a ver, Cristian, no sé si podemos poner la número 100. Déjala ahí. Esa que están viendo ahí, es la estadística de femicidios del año 2020. Le traje 2020 y 2021, porque estando en marzo de 2023, las estadísticas de 2022 todavía no están publicadas. Y eso lo pueden chequear en la página de la Oficina de la Mujer de la Corte. Todo lo que yo le traigo acá no es información clasificada, la encuentran en cualquier lugar. ¿Y qué es lo que le quiero mostrar? 287 femicidios. Pero creo que ustedes miren arriba, a la derecha, un cuadrito muy chiquitito que dice 36, que en la diapositiva que sigue yo se los amplié, a ver si podemos ir a la diapositiva que sigue, donde esas 36 víctimas que la cuentan de femicidio, 26 son varones. ¿Me entienden? O sea que dentro, no solamente que cuentan travestis, no solamente que cuentan niños como femicidios, sino que también cuentan varones. Vamos a la diapositiva que sigue. La que sigue dice Registro Nacional de Femicidio 2021, como le dije, 2022 no está publicado, y la que sigue son las estadísticas oficiales de la Corte, que son 251 femicidios, y otra vez, allá arriba van a ver el cuadrito ese que dice 20. Y, como podrán ver, 15 de esos 20 son hombres. Esta es la manipulación de estadísticas. Ya podemos sacar, Cristian. Esta es la manipulación de estadística que hacen con su plata y con la mía. ¿Me entiende lo que le digo? Por eso no encuentran a este tipo que mató a esa mujer y esas dos nenas en Zárate, aunque le pase por la puerta de la comisaría, y no encuentran a un tipo que publica abusos de su hija de 3 años, ni aunque se lo manden al teléfono, porque todos estos inútiles, desde la AFI para abajo, están persiguiendo a gente inocente, con su plata y con la mía. Y por eso las víctimas siguen estando. Espero que estos dos tipos, tanto el de Zárate como el de Monteros, se pudran en la cárcel. Pero también para ellos espero un juicio justo. Espero que la justicia realmente los meta 50 años en la cárcel. Esa gente no puede salir con el daño que le han hecho a esos niños. Pero también espero que las asesinas de Zoe, de Samira, de Lucio, de Alaya, y no son todas mujeres, lo quiero decir, las que estoy nombrando, de Marcelino, de Pía, también se pudran en la cárcel, y los idiotas esos que postearon la foto de este asesino de Zárate con estas nenas, también posteen la foto de las madres con todo esto que estoy nombrando. Y ya que son tan comprometidos, les voy a mostrar algo que es mucho más alarmante, y que hoy está en la red, y me gustaría saber si la justicia argentina nos dio respuesta. ¡Abrí la boca! 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 ¡Cállate! ¿Todas las veces va a pasar lo mismo con vos? Mastica. 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 ¡Abrí la boca! ¡Abrí la boca! ¡Abrí la boca! Mastica, chiquito. Mastica. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Mastica! Sí,
Hasta mi operador se puso mal. No quiero saber lo que sigue. Dura 2 minutos 50 este video. De todo lo que le hacen a este niño. Y esto está en la red. Manga de caradura. Cuando se rasguen la vestidura, por casos como los que sucedieron en Zárate, o como casos como lo que sucedió acá en Tucumán, sepan que esto está sucediendo ahora. Y ese niño puede ser la próxima víctima. Entonces, cuando salgan a hablar de femicidios, cuando salgan a hablar del interior superior del niño, traten de localizar quién es ese niño y sálvenlo. ¿Estamos? Me despido con esto. Que tengan muy buenas tardes. Los espero el martes que viene. Francisco Serrano de España, un juez que fue perseguido por enfrentar la ideología de género. Perseguido, destituido, su estudio jurídico incendiado por estas violentas que dicen defender a las mujeres y que no defienden a nadie.